estaba diciendo que esto vale la pena solamente si ustedes traen preguntas. Y lo otro que les pregunté si estaba Benjamín, que no veo ningún Benjamín acá. Listo, bueno, veré el correo cuando lo vea porque le respondí. Bueno, tenemos el parcial el miércoles. ¿Cómo están? Más o menos. La modalidad del parcial va a ser similar a la anterior. Múltiple opción, alguna pregunta para que ustedes puedan desarrollar. El tiempo va a ser el mismo. Probablemente la distribución de las aulas sea la misma u otra. En un rato les avisamos, les va a mandar Javier por el aula virtual la distribución de los apellidos y esta aula y qué otra aula va a ser en donde vamos a tomar. Respecto de los temas, yo no respondí, hubo una o dos compañeras de ustedes que mandaron por el, ¿cómo se llama? Por el foro preguntando cuáles eran los temas y yo no le respondí porque estaba esperando que le respondiera Javier. De igual manera, yo les mandé por el aula esto que es los temas de la unidad 2, la nota de cátedra a partir de la página 65 de Nicolás Reger, racionalidad, que es todo lo que vimos después del primer parcial, y de la unidad 3, las notas de cátedra de los puntos 1 y 3 completos, no se incluye el punto 2 sobre Herman Daly, que son de la página 90 a la 96, o sea, lo previo y lo posterior sí, lo de Daly no. De Parta das Gustas, que es lo que trabajamos, economía e instituciones, de Polanyi, la teoría de la gran transformación, y de Harvey, los textos sobre el espacio del capital. Recuerden que Harvey en particular, ¿qué complejidad tiene el texto de Harvey? ¿Qué es lo que hace en esa propuesta que trabajaron con Javier además? ¿Retoma qué? Las preguntas que puede llegar a ver en el parcial sobre Harvey son sobre lo que plantea Harvey o qué retoma Harvey. El debate sobre el método científico y la vinculación con la economía está perfecto. ¿Y en qué se ampara o qué toma para hace una comparación, de hecho, sobre métodos y sobre miradas de la economía y particularmente mira la pobreza? ¿En función de qué otros, de qué? En función de la ideología y toma tres autores. Toma a Matus, toma a David Ricardo y toma a Marx. Que cada uno va a tener una mirada. Entonces es posible que les pregunten sobre el texto de Harvey qué diferencias encuentran entre las propuestas metodológicas, que como bien dice la compañera, no se pueden disociar de la perspectiva ideológica, que tenemos todos y todas, respecto de cómo mirar, en este caso, la pobreza. Digo, Matus decía, bueno, es algo que está, no tenemos que hacer nada. David Ricardo, ¿qué decía? Bueno, el mercado lo va a resolver. Obviamente que David Ricardo, que tenía una postura bastante progresista, los liberales de esa época tenían una postura progresista, pero porque, como yo les dije muchas veces, tenemos que entender a las concepciones situadas en los momentos históricos. Lo que David Ricardo y muchos de los liberales de esa época decían es, el mercado lo va a resolver desde un lugar genuino, pero porque el mercado no era el mercado de hoy. Hubo un par de bastantes transformaciones en el mercado contemporáneo que hacen que hoy la teoría de lo que David Ricardo decía, y sueña frazada corta, porque hoy no estaría sucediendo. Estamos hablando de hace muchísimos años atrás, un par de siglos. Entonces, lo que Ricardo decía es, no, hay que ocuparse de la pobreza, porque es la gente que va a ocupar después puestos de trabajo, pero el mercado mismo va a derramar, si se quiere, y lo va a resolver. Pero alguien lo va a resolver. Y la teoría marxista lo que dice es, no podemos dejar de lado mirar la pobreza porque es una condición propia, digamos, de las sociedades respecto de
las condiciones de posibilidad, hasta de hecho del propio desarrollo industrial. Si tenés gente que está en la pobreza, no es gente que pueda vender su fuerza de trabajo para resolver los problemas de la industria. Digo, había tres posturas. ¿A qué voy con esto? Que la pregunta no va a ser qué plantea Dave Harvey, por ejemplo. Efectivamente, está bueno que ustedes se metan en los textos y que puedan recuperar esa multiplicidad de voces y ese aporte que no se limita a lo que dice un autor, sino en ese tipo de textos como una valoración de autores. Caso distinto que cuando vimos Parta das Justa, que no había una apelación a una clasificación en ese sentido, lo que no quiere decir que no había una reconstrucción histórica. Digo, esos son los temas que entran para el examen. Hasta acá, dudas, preguntas, consultas, algún comentario. Bien, viendo que queda claro los temas. A mí me interesaba que aprovecháramos este rato para poder intercambiar sobre aquellas cuestiones que ustedes pensaban son dificultades. Podemos hacer un repaso, si quieren, de punto por punto. A mí me parece mucho más interesante ir a las preguntas, que es algo que puede ser mucho más problemático, porque el repaso ustedes lo pueden hacer a partir de lo que está presente en los recursos didácticos que están en el aula virtual. Hay mapas conceptuales, hay videitos explicativos, hay mapas con coordenadas de cada texto. A mí me parece que eso lo pueden resolver ustedes mismos con mucha autonomía. Ahora bien, dudas, preguntas, consultas, cosas que no queden claras, cuestiones que cuando fueron explicadas ustedes dijeron, esto no... No me quedo esperando que ustedes planteen algo. ¿Cómo era tu nombre? Mateo. Mateo lo que dice, para quienes están virtuales y que no escucharon, se sitúa en el texto de Harvey, ¿verdad? Habíamos dicho que había tres posturas, que eran la de Matus, la de David Ricardo y la marxista. Hasta ahí estamos. ¿Qué plantean sobre la pobreza estos dos? Lo dije recién, en líneas muy generales. ¿Qué dice Matus? ¿Cómo? Como bien dice Mateo, lo que dice, bueno, los problemas económicos son una cosa y los problemas sociales son otra cosa. Los problemas económicos los resuelve la economía, los problemas sociales los resuelven las personas. Entonces, lo que él va a decir, y me parece que está bueno como quitar desde el lugar valorativo, porque de hecho el texto trabaja sobre la valoración ideológica, o la gran centralidad que tiene ese texto, que a mí me parece que es lo más interesante, es que lo que está en el centro es la puesta en discusión de la neutralidad valorativa. Lo que el texto va a decir es, si alguien les dice que en la economía, o en los estudios económicos, o en los estudios de las ciencias económicas, podemos decir
que algo es neutral, estamos siendo, o al menos estamos ignorando una porción importante, diríamos el 99,99% de los comportamientos que atraviesan una disciplina como son las ciencias económicas en el marco de que es una ciencia social. El texto de Harvey lo que va a decir es, hay algunos autores o autoras que, y muy vinculados a una postura positivista, esto ya lo vimos unidades anteriores, positivista, siglo XVII, siglo XVIII, en pleno constitución del desarrollo de las ciencias sociales, ¿qué van a decir? No, bueno, nosotros hacemos una ciencia que es exacta, método científico. En ese método científico hay una objetividad y una neutralidad. Parten del supuesto de que hay una neutralidad y una objetividad. Una objetividad en el proceso y una neutralidad quien investiga o quien oficia de consultor, de informante técnico. En este caso, un economista, un administrador, un contador o una contadora. Lo que venimos viendo, quizás en esta reconstrucción de estas tres perspectivas, que si ustedes me preguntan, podremos volver a lo que decíamos en la unidad 2 para hacer un vínculo entre los conservadores, los liberales y los críticos. Y los críticos, que eran que tanto los liberales como los críticos coincidían en que había muchas cosas que había que modificar. Y los conservadores decían, no, status quo, las cosas como se dan. En cambio, tanto los liberales como los críticos, los liberales y los marxistas, podríamos decir, a mí me gusta más hablar de teoría crítica, porque hay muchos más autores y autoras que Karl Marx, aunque fue Marx, Engels y otros más. Lo que está sobre la mesa es que las cosas no están dadas y que esa supuesta objetividad hay que ponerla en discusión. Te juro que ya llego a tu parte, estoy haciendo como la introducción. Entonces, digo, si hablamos, tendré que hacerlo más grande capaz, porque es medio chiquito. Si hablamos en términos generales sobre ese texto de Harvey, lo que va a estar sobre la mesa es que la neutralidad no existe y que la objetividad es muy discutida. Ustedes podrían construir argumentos y decirme, bueno, no, efectivamente hay neutralidad. Yo aplico fórmulas y se resuelven las cosas. Y yo les podría decir que en algunos casos podemos coincidir, en algunos casos, pero no para la discusión de algunos otros problemas. Si ustedes me dicen, yo aplico una fórmula para hacer un cálculo, y sí, efectivamente. Ahora, yo en clases pasadas sí les hice como alguna mención de que las formas en las que, por ejemplo, construimos un indicador o calculamos un indicador, va a estar mediada por las decisiones que tomamos. Yo les contaba que la canasta básica hoy se cuenta de la misma forma que hace 20 años aproximadamente, y hace 20 años aproximadamente, en lugar de las telecomunicaciones como costo efectivo en la vida cotidiana de un hogar, no tenía el gasto que tiene hoy, celulares, internet, artefactos tecnológicos. Me parece que en eso podemos coincidir, ¿verdad? Entonces, habría como un sesgo presente en el cálculo de esa canasta básica. ¿Qué quiero decir con esto? De que hay una multiplicidad de formas en las que uno puede medir cuestiones y aplicar fórmulas, y esas fórmulas, efectivamente, que es la base del texto, va a estar orientada a mi ideología y mi perspectiva. A veces nos pasa que confundimos cuestiones partidarias con cuestiones ideológicas, y por ahí está bueno como hacer esa separación. A veces está todo medio mezclado. La invitación acá es que ustedes puedan hacer como esa disección, si estuviéramos como en una operación, diseccionar y poder dividir, poder separar aquellas cuestiones que son del orden del conjunto de ideas y otras que son más partidarias, coyunturales, que son cuestiones que son re interesantes, pero que nos embarran la cancha cuando queremos discutir estas cosas, al menos por ahora. Entonces, el texto fuertemente, si yo tuviera que hacer una lectura global, lo que dice es, desde donde pensamos, desde ese conjunto de valoraciones que construyen nuestra ideología, es desde donde proponemos métodos para poder conocer y dar cuenta de esas realidades.
Y de hecho el texto finaliza haciendo como una comparación entre los métodos que tienen Matus, Ricardo y Marx, y efectivamente tienen incorporaciones y valoraciones distintas, pero porque parten de ideas distintas. Yo lo caricaturicé con lo de la pobreza, porque el texto se basa en población y pobreza, donde hay uno que dice, nada, es un problema que se resuelve por sus propios órdenes, otros que dicen, sí, claro, hay que resolverlo y va a ser el mercado mismo el que lo va a resolver, y otro que dice, no alcanza con que el mercado lo resuelva porque hay otros factores que necesitan su abordaje. Y acá sí voy quizás a lo que plantea Mateo. Mateo, sí. Llega un momento en el que uno tiene que ejercitar la memoria y por eso intento todo el tiempo acordarme los nombres. ¿Qué es lo que va a decir la teoría crítica, la teoría marxista? Que para este tipo de estudios, como decía recién, hay un conjunto de factores que son como condición necesaria a poder incorporar, pero porque parten de la base de que efectivamente los problemas sociales no son ni exógenos ni resueltos solamente por el mercado, sino que hasta de hecho para que sean resueltos por el mercado, que es una vía que el marxismo no niega, lo que dice es, no siempre el mercado llega a todos los lugares, por ende tiene que haber algunos sostenes para poder llegar a esos lugares donde el mercado no llega. No está diciendo, de hecho, en ese momento, digo, hoy lo podemos ver como perspectivas muy contradictorias, o se presentan como teorías muy contradictorias, pero si nosotros venimos viendo este recorrido desde la unidad 2 en adelante, las teorías liberales y las teorías marxistas críticas comparten una base muy importante que es discutir el status quo. Y discutir el status quo quiere decir que hay fenómenos sociales que se presentan de determinadas maneras que no necesariamente son ni lineales, ni objetivas, ni neutrales para quienes la mira y que necesitan un abordaje específico. ¿Alguien se anima a ayudarme a ver cómo le respondemos a Mateo respecto de lo específico del marxismo, más allá de lo que yo ya dije, que dije lo fundamental del texto? ¿Pero alguien se anima a agregar algo en formato repaso? Algo que me parece a mí interesante también decirles mientras alguno de ustedes se anima, es que acá no estamos buscando que ustedes digan, ah, yo pienso como Matus, yo pienso como Ricardo o yo pienso como Marx. No nos interesa eso. Lo que sí nos interesa, y a mí en particular, es que ustedes puedan identificar de que no hay neutralidad y objetividad, sino que efectivamente hay muchas formas de pensar las cosas y que eso va a ser construido. No nace de un repollo, no nacemos con eso, sino que efectivamente lo aprendemos muchas veces por sentido común. Es decir, el sentido común es ese conjunto de ideas que nos ayudan a resolver muchas cosas de lo cotidiano, que están presentes en los diálogos cotidianos, pero que no necesariamente en todos los casos nos ayudan. Yo les hacía el ejemplo de cuando uno es chiquito o chiquita, que sabe que algo está tuto porque te quema y después no te volvés a meter la mano en la hornalla porque sabes que te vas a, o cerca del horno porque sabes que te vas a quemar. Digo, ese es un conocimiento del sentido común que es súper válido, es súper necesario, pero nos ayuda para cuestiones del sentido común de todos los días, de la vida cotidiana. No hace resolver problemas que discutimos y conversamos en una universidad o en un espacio donde hay consensos académicos en torno a cómo resolver algunas cuestiones. A veces el sentido común nos ayuda a saber, bueno, dónde leer. Digo, no es lo mismo leer el sentido común que me diría a mí de cómo me informo. ¿A qué voy a ir? A una revista científica que tiene una valoración en un espacio donde hay otros investigadores que discuten, donde yo lo que presento es sometido a debate y evaluación, o de un diario, que todo bien con un diario, pero que tiene una línea editorial y dice lo que tienen ganas de decir, y me parece que eso está muy bien. Cada periódico tiene su línea editorial y puede decir lo que quiera y eso está re bueno. Bueno, el sentido común me puede ayudar ahí a dividir eso, de dónde informarme o saber que si me informo de página 12, La Nación, Diario Argentino o, no sé, algún otro periódico gráfico, que cada uno va a tener una línea editorial y lo leo en función de esa línea editorial. Habiendo dicho eso, ¿alguien se anima a hacer un agregado sobre esta parte del texto de Harvey?
Estamos en etapa de repaso y lo que digan no va a ser evaluado, por el contrario, puede ser colaborado a pensar en conjunto. Aprovechen eso. Puede ser alguien que esté conectado o conectada de manera virtual, ¿eh? Hola, profe, ¿se me escucha? Hola, sí, se te escucha. Hola, sí, se te escucha. Puede ser que también haga como una... Ahora se te escucha muy bajito, Ahora se te perdón. escucha muy bajito, perdón. A ver ahora. Ahora. Hola, profe. Sí. Sí. Bueno, puede ser que Marx, como que él sostenía que el capitalismo genera como una superpoblación relativa. O sea, que él lo veía como una condición funcional del capitalismo. ¿Qué más? ¿O qué ¿Qué quiere más? decir con eso? ¿O qué quiere decir con eso? O sea, que sí el capitalismo regula la población, puede ser a través de crisis, migraciones o desigualdades, pero a través de su dinámica expansiva, más o menos. Gracias, Vanessa. Ah, va. Perdón. Ahí le agradecía a Vane que hizo el aporte y lo que estaba diciendo era que si bien tanto David Ricardo y su perspectiva como las teorías críticas lo que decían es un problema que hay que resolver, la diferencia radicaba en que, y esto me parece que es un sello de agua que ustedes pueden encontrar en toda la literatura de la discusión respecto de las teorías liberales y positivistas y también las críticas en América Latina, en el mundo, pero en particular en América Latina, que es un continente muy desigual, es que la postura de Ricardo lo que va a decir es un problema y hay que resolverlo. Lo que va a decir la teoría marxista es un problema, pero con un doble atravesamiento que es el siguiente. El capitalismo, que es el que tiene que solucionarlo, es a la vez el que lo genera. Las posturas vinculadas a la de Ricardo miran las consecuencias, la pobreza, y lo identifica como un problema y dicen hay que resolverlo. La postura marxista lo que va a decir es hay un problema, es la pobreza, pero también hay que ver que ese mismo sistema de producción es el causante de esa asimetría o esa diferencia en la apropiación de recursos. Digo, no nacemos todos. Yo tuve una profe en cuarto año del secundario, la Gaby, que me sigo hablando mucho con ella, porque es profe también acá en la universidad, no en esta facu, en filosofía, que ella cuando nos explicó sobre el capitalismo, nos explicó, la verdad que fue muy claro para cuando yo lo entendí. Me dice, es como una carrera, como si compitieran una carrera de 200 metros. En esa carrera de 200 metros, probablemente haya personas que tengan un arranque desde lugares distintos. Él, por ejemplo, probablemente tenga más habilidades que yo para correr por estado físico, por un montón de cuestiones. Cuestiones de salud, cuestiones... Lo que plantea ahí la posición es, efectivamente, todos tenemos las mismas oportunidades para llegar a la meta. Ahora bien,
no todas las personas partimos de los mismos lugares para llegar a la meta. Lo que va a decir la teoría crítica es, bueno, discutamos esas causas también. Discutamos por qué este conjunto de personas tenemos condiciones distintas. Y esa es como la discusión principal y que está predispuesta también en la metodología que propone el marxismo, a diferencia de la que propone Ricardo para ese texto en particular, pero que se puede transpolar a las perspectivas más generales de cómo se ve. Yo les recuerdo que lo asocian a lo que vimos en las unidades anteriores respecto de posturas conservadoras, liberales y críticas, porque eso es la verdad que bastante orientador de cómo entrarle a la discusión. Más o menos respondí lo que... Bien. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda, alguna otra consulta, algo que no haya quedado claro? ¿Algo de lo que quieran conversar? Recuerden que, y esto me parece que es muy válido para el tipo de examen que ustedes tienen, que la mayoría es de múltiple opción, que quizás más importante que entender o responder en función de la palabra es comprender de manera global qué quieren decir cada autor y cada autora. En este caso son todos varones. Pero digo, si ustedes pueden lograr comprender qué se propone ese autor o esa autora, que un poco en las clases, yo al menos, Javier también, hemos intentado como dar cuenta de cuál es la discusión en torno a, es como muy fácil después ver cuál es la respuesta, más aún si saben efectivamente. Otra cuestión u otra pista que me parece que está bueno que sepan para los parciales es que lean, antes de responder todo, que lean todo el parcial, porque por ahí puede haber alguna pista respecto de alguna pregunta que esté después, que sea del mismo tema o del mismo texto, que ya dé por sentado alguna cuestión. En general los exámenes tienen un carácter procesual. Hay una pregunta y después hay otra pregunta sobre... Vieron que había como el parcial 1 tandas. Sobre el de Dussel, por ejemplo, había el principio, el medio y el final. Bueno, el del medio y el final dan cuenta de algunas cuestiones que se dan por hecho que quizá les ayudan a pensar el anterior. Eso tiene que ver por ahí con más una experiencia de cómo hacer un examen, que no tienen por qué saberlo, pero que está bueno que alguien se lo diga, o al menos que se den cuenta de ese tipo de cuestiones. Eso no quiere decir que van a poder responder la pregunta 1 con la pregunta 7. No, pero quizás sí les ayuda a comprender sobre qué se está discutiendo. Si ustedes tienen que desarrollar un texto, ahí sí, digo, hay como más precisión de qué dice Harvey sobre la neutralidad valorativa, que un poco ya dijimos acá de qué iba. Ahora bien, para las preguntas que son de opción múltiple, me parece que está bueno que sepan desde dónde está pensando el autor, con quiénes está discutiendo, qué está recogiendo, qué está retomando. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Sí. Uy, qué difícil. ¿Por qué? ¿Por qué no le preguntan esas cosas a Javier? No, sí. Individualismo, holismo, o sea que estamos volviendo a qué unidad. ¿A cuál? Claro, a la 2. Es la centralidad de la unidad 2. Hay un debate en las ciencias sociales y en la ciencia económica también, por ende, respecto de dónde poner el foco para poder analizar o mirar los problemas. De nuevo, en la unidad 2 lo que estamos viendo es el contexto de surgimiento de las ciencias sociales y en particular el de las ciencias económicas. Si ustedes recuerdan, hay un pequeño apartado en el apunte donde dice el contexto de surgimiento primero de la economía, después de la administración y después de la contabilidad. No, segundo de la contabilidad y tercero de la administración. Eso repásenlo porque está bueno y bastante orientador de las bases en las que se consolidaban o se comenzaban a consolidar algunas disciplinas que partían también de cuestiones más de lo cotidiano. La contabilidad era como muy evidente, digamos, porque era cómo profesionalizar lo que se hacía en, valga la redundancia, las cuentas o aquellos procesos más de la administración de recursos propios de los negocios, en principio del feudalismo en adelante.
En esa unidad, lo que veníamos como conversando es dónde poner el foco, dónde se puso el foco en el desarrollo científico de las ciencias sociales. La discusión entre el individualismo y el holismo está puesta en que muchas de las teorías que son constitutivas de las ciencias sociales, Augusto Comte, por ejemplo, lo que van a hacer es una mirada situada en aquellas cuestiones conductuales que están referidas a los sujetos de los que intentan explicar cuestiones. ¿Por qué los sujetos hacen determinadas cuestiones o por qué los sujetos tienen otro tipo de conductas? Ese tipo de miradas, que también tienen un desarrollo metodológico, se han sostenido hasta la actualidad. Hay gente que hoy se plantea desde el individualismo metodológico para poder resolver problemas. Hay otra línea de pensamiento que dice, no, hay que mirar la integralidad de esos problemas. Algo que me parece que es como muy rescatable de los aportes que están en los textos, que si quieren los revisamos, es lo siguiente. El holismo incluye al individualismo, de alguna manera, y lo que está sobre la mesa es que hay algunas cuestiones en las que el holismo como dimensión más, no sé si cuantitativa, pero sí que intenta generalizar a partir de algunas conductas, les va a servir y nos hace falta y son válidas. No estamos diciendo uno sí o el otro no. Estamos diciendo, hay para algunos tipos de estudios que las miradas individualistas son interesantes, pero otros para los que la mirada holista, integral, que pueda hacer una revisión, no sé si general, integral es la palabra justa, nos va a hacer falta. ¿Por qué? Porque si yo miro el problema de la inflación, o sí, el de la inflación puede ser, que el que usé la otra vez, si yo hago desde una mirada individualista, puedo retomar, no sé, no sé si puedo retomar un índice de precio que me permita generalizar las condiciones de consumo de una población, que eso lo hago desde una mirada holista. Yo miro la estructura, miro las condiciones generales que establecen que una sociedad pueda consumir o no, y no solo la conducta particular de si una persona va a comprar a la feria agroecológica, al supermercado o al negocio del barrio, a doña Marta que tiene una verdulería. Digo, eso es lo que me va a permitir la discusión entre el individualismo y el holismo, que para este caso tiene un lugar bastante importante respecto de cómo nos posicionamos como disciplina, como disciplinas para estudiar fenómenos sociales. ¿Más o menos? ¿Alguien quiere agregar algo a eso? ¿O discutir respecto de algo? Helen, que me duermo. ¿Alguien más está contento porque ganó Belgrano? ¿O yo soy el único? No creo que sea el único. Qué partido, ¿eh? Bueno. ¿Preguntas? ¿Consultas? De Polanyi, Polanyi es re importante. ¿Vieron algo de Polanyi? ¿Cómo les cae? ¿Complejo? ¿Por qué? Es normal que uno lo lea muchas veces a Polanyi, pero es bastante sólido. Tiene una escritura difícil, pero recuerden esto. ¿Cómo es tu nombre? Lo que Luis dice está bueno. ¿Se acuerdan que yo les dije como muchas veces que hay como dos tipos de textos? Aquellos que están como escritos para una comunidad estudiantil y otros que son pensadores que escribieron en su momento como pudieron y como quisieron y según las normas de época, que no necesariamente son las de un estudiante de primer año de la Facultad de Ciencias Económicas. Entonces, por ahí los textos tienen otro grado de complejidad y requieren leerlos 2 o 3 veces, no abandonarlo y decir, bueno, algo capté de esto. Me parece que está bueno leerlos con esa complejidad. El de Kant es un claro ejemplo. Digo, ustedes ya lo sufrieron. Todos lo hemos sufrido en algún momento de la vida. Yo también lo leí en primer año y la dejé para después porque no tenía correlativas, entonces la rendí cuando estaba en cuarto año. Pero me parece que, bueno, esto, recuperen como ese grado de complejidad. No hay nada imposible. Algo que les recomiendo mucho es que no lean de textos random. O sea,
está mal lo que voy a decir, pero si no van a leer los textos enteros, al menos lean el manual de cátedra que esté resumido. No lean esto random, un resumen random, porque no que encuentren algún grupo que les pase a alguien, a menos que sepan que es, no sé, la compañera de Luisi, que sabe que lo hace, pero porque muchas veces, y creo yo que es lo que pasó en el examen pasado, hubo muchas respuestas que estuvieron mal, pero por no acceso al texto directo quizá, y porque los resúmenes, una vez hicimos como, recuperamos de un grupo de la facultad, alguien sacó todos los resúmenes que había de introducción y vimos que había un montón de errores. ¿Qué quiero decir con esto? A veces alguien con buena intención hace un resumen y ustedes lo leen en la desesperación y dicen, no, bueno, me faltó esto, yo lo leo, qué sé yo, y no les ayuda. De hecho, hubo un año que en la pregunta de desarrollar todos se equivocaron, o hubo al menos 15 personas que escribieron mal el nombre de un concepto porque casi estaba en un resumen y fue muy evidente. No me acuerdo la palabra, pero es como que le diga, no sé, burocracia, o era epistemología, y todos ponían epistema, no sé, una cosa como rara, pero hubo 15 personas que lo pusieron igual y era como, después lo charlamos y dijeron, sí, usamos un resumen que encontramos en un grupo y así le fue. Nada, yo por ustedes, si no van a leer el texto entero, que me parece un bajón, al menos o empiecen primero o hagan como ustedes crean mejor. Vayan al texto y después vayan al material de cátedra donde está, no sé si resumido, pero sí están como sintetizadas las ideas centrales, o al revés, lean las ideas centrales para ver de qué va y después vayan al texto entero e inténtenlo leer con esta complejidad de saber de que no son textos hechos quizás para un estudiante de primer año de esta facultad. ¿Otras preguntas, otras consultas? Sí. Bien, ¿tu nombre? ¿Nico? Nico dice en el texto de Das Gusta la clasificación de bienes. ¿Alguien me ayuda? Ese texto lo vimos conmigo. Si quieren, busquen en el apunte. ¿De qué está proponiendo? ¿O en el apunte o en la toma de clases? Puede ser alguien que esté conectado o conectada también que diga algo, ¿eh? Ay, la tenés súper clara, no me ayudas. Se la estás reexplicando. Ah, pero mira, yo me siento al lado tuyo, pongo así como quien no quiere la cosa, y vos le contás a él. Bueno, pero es la idea. Es la idea que si no está bien, de último yo digo, no. O puedo así, yo voy hablando y vos me decís. Yo me siento acá y vos hablando y yo. Como así yo me voy distraído. Nosotros habíamos visto, o sea, el profe quiso explicar por qué a veces se podía justificar la intervención del Estado en el mercado. Decía que hay ciertos bienes que al sector privado no le conviene invertir, por ejemplo, no sé, en el alumbrado de una calle, porque no puede excluir, digamos, a aquellas personas que no paguen por ese servicio. También en un bien privado sí es posible excluir a quien paga y a quien no. Y después explicar que hay casos, son externalidades que las empresas no tienen en consideración cuando producen, por ejemplo, la contaminación. Entonces ahí el Estado tiene que intervenir y intentar regular eso. Esa era la definición. No sé mucho más. ¿Cómo es tu nombre? Coti. Bueno, Coti, estuviste sartada. Y te agradezco que te hayas animado. Nadie te puso un cuchillo en la panza. Pero, ¿saben por qué hago esto? No es para hacerles pasar vergüenza, es porque efectivamente yo creo que a veces, dos cosas. Primero, que cuando uno tiene que defender las ideas
las ideas que están como circulando, no necesariamente lo que uno piensa, sino defender las ideas que están presentes en los textos, hay mucho aprendizaje. Es decir, en pararse a decir, no, yo creo que Das Gusta está hablando de esto cuando habla de la clasificación de bienes, yo creo que hay mucho aprendizaje. Y les va a pasar que quizás van a llegar a los últimos años y van a ser pocos los espacios donde van a poder de las ideas que están en los textos, más que solo reproducirlos e intentarlos escribir. Entonces, a mí me parece como muy importante que hagamos el ejercicio de animarnos, aunque nos dé vergüenza, aunque creamos que nos podamos equivocar, a defender eso que está en los textos. Esa es la primera cuestión. Y la segunda, que esta idea de poner en común nos hace poder interpelar aquellas interpretaciones que hacemos sobre los textos. ¿Alguien hizo alguna otra interpretación o hay algo en lo que dijo Coti que crea que hay que hacer una discusión ahí respecto de esta clasificación y esta enumeración de actores? Ella ahí nombró Estado, nombró empresas, nombró algunos fenómenos particulares o algunas conductas particulares que se dan en los procesos económicos que están como interesantes ahí a retomar. Cómo se socializan los costos de aquellos bienes que son comunes, pero no son privados y son públicos, y cómo se contaminan las consecuencias, como era el de la contaminación, que a mí me parece central, porque, digo, está como interesante el debate ahí. Es súper presente, aunque el texto sea algo de hace unos años. ¿Algo que quieran agregar a lo que decía Coti? O en función de tu pregunta, Nico, ¿ya te respondió? ¿O hay algo que a vos te quede dando vueltas todavía? ¿Te respondió Coti? ¿Está aprobada? Bueno, buenísimo. ¿Alguien más quiere agregar algo sobre ese texto de Das Gusta? Los veo con mucha confianza entonces para el miércoles. Les va a ir muy bien. ¿De racionalidad alguna cuestión que quede dando vuelta del texto de Rechner? De Nicolás Rechner, un tocayo mío y de Nico. En mi caso, profe, yo no estuve en la próxima clase donde habló el profe sobre los últimos puntos, así que bueno, mucho no sabía. Después de racionalidad e inteligencia quedaban los últimos puntos que el profe Pierre lo dio en una clase siguiente, le dio a usted, y esa parte no sabía cómo guiarme muy bien. Bueno, muchas cuestiones lo fuimos conversando ahora, y creo que para esos casos, como el tuyo, en el que te faltó quizá participar en alguna clase, además de pedirle a tus compañeras y compañeros que te puedan pasar las tomas de notas, están los recursos en el aula virtual. Cada unidad tiene un conjunto de recursos que proponen algún acercamiento a cada texto. Entonces me parece que está bueno eso, porque les puede servir a ir como comprendiendo de qué va ese texto, ese aporte. Y otra cosa que parece una tontera, pero que es muy importante, es que cada vez que lean un texto, lo lean con el programa al lado. Entonces a veces nos pasa que pasamos de largo el programa, pero muchas veces nos sirve ir al texto de Polanyi, como decíamos recién, y volver a pensar en qué unidad está situado el texto de Polanyi. Y en cada unidad el programa dice, en esta unidad trabajaremos las discusiones en torno a la ética, a la ecología y a la economía. Bueno, entonces es leer el texto de Karl Polanyi, pero desde esa mirada. Hay un parrafito cortito donde dice, ¿qué vamos a trabajar en esta unidad? Yo creo que eso ayuda muchísimo porque muchas veces leemos los textos como desconectados y justamente en las preguntas de múltiple opción necesitamos conectar, que es lo que yo les decía de entender la globalidad del texto. Y eso lo entendemos en gran parte por saber en qué marco está discutiendo o para qué tomamos un autor. Porque podemos tomarlo para introducción a las ciencias sociales, podemos tomarlo para economía política, podemos tomarlo para sociología, para pensamiento económico, para historia de la economía. Digo, para todas esas materias lo podríamos tomar, o para administración pública, por ejemplo. Digo, son 5 materias donde podríamos ver el mismo texto, pero vamos a hacer foco en lugares distintos. Entonces, está bueno que vean dónde hace el foco el programa para ustedes orientarse
a qué leer de ese texto, qué es lo que me está, cuál es el aporte para esta materia en particular. Y no quiere decir que no tenga aportes para otras materias. Espero que eso te sirva. Flor. Sí, profe, voy a hacer eso, lo de las notas de cátedra lo había pedido en el grupo, pero bueno. Pero sí, voy a hacer eso que me dijo del programa y demás. Gracias. Bueno, buenísimo. Sí. Que hay como una evolución de los modelos que se usaban antes en otras culturas y habla sobre un estado local, estado nacional y el internacional y explica cómo evoluciona eso, pero no sé qué tanto peso tendrá igual en el examen esa parte, pero no me quedó muy claro. Bien. Nombre era Martina. Martina nos vuelve a traer el texto de Polanyi. Y lo que plantea es los desarrollos locales, los desarrollos nacionales y los desarrollos internacionales. Hasta ahí, ¿recuerdan algo? Ella explica que los caracteriza a cada uno en términos evolutivos de los previos, y hasta ahí está perfecto. Y lo que dice es, bueno, yo no sé cuánto de esto es significativo para el examen, para mí bastante, entonces yo les pregunto, ¿qué es lo que trae ahí Karl Polanyi respecto de esta no sé si clasificación, pero sí esta descripción de este carácter evolutivo de esos marcados locales, nacionales, internacionales? No la dejen sola a Martina. Se animó a hacer una pregunta. Lo que recuerdo es que dice que va como del local, después nacional y después al internacional, y en cambio el autor dice que no, que en realidad se va desde lo macro a lo micro, digamos, que primero se generaron las redes internacionales en este circuito que había del comercio pula y que de ahí como que se fue conformando, digamos, y como que el último en realidad fue el nacional, que el local era como lo más importante. Y otra cosa que rescato del texto es que no, el hecho del trueque en sí no genera, digamos, el principio de los precios y todo eso. Pero no sé si lo termino de entender bien. Igual. Para mí lo entendiste bien. Para mí lo entendiste bien y lo estás explicando de manera pertinente. Yo no sé si hay alguna discusión ahí que esté atravesada. Yo creo que lo central lo tenés, que es el carácter evolutivo, cuál tienen peso y por qué tienen pesos distintos. La discusión de ir desde lo macro a lo micro tiene que ver con, y yo creo que hoy más que nunca está súper vigente, que vivimos, y si retomamos esta idea de Dussel, que trabajamos de los sistemas mundo, vivimos en economías que están fuertemente atravesados por órdenes internacionales, que esos órdenes internacionales nos ubican en lugares específicos respecto de qué y cómo producimos, y que aunque eso tenga un peso fundamental, también están las condiciones concretas del qué y cómo producimos en los espacios locales. Y como bien dice Martina, son los espacios nacionales los que se configuran a partir de qué. Esto es capaz una obviedad, pero de cuáles son los atravesamientos que están presentes en esa constitución de mercados nacionales. Sí, pero sí. Los agregados del comercio de la nación, pero apoyados quizá por políticas, pero ¿de dónde parten? De los recursos que tienen, que son aprovechados ¿en qué escala? Respuesta sándwich. La respuesta es, los mercados nacionales son sándwich, son la parte del medio. Entonces, ¿qué va a orientar esa conformación de esos mercados nacionales? Es un espacio exacto de tensiones, de acuerdos, de aquellas cuestiones que los órdenes estructurales, como dice Polanyi, expresan respecto de qué se produce y cómo, y qué se necesita según el orden, estos órdenes
de desarrollos internacionales, pero también con qué recursos y con qué tipo de desarrollos cuentan cada territorio. Y esa suma de territorios locales imprimen en los estados, en los mercados nacionales, tengo con los estados, los mercados nacionales, particularidades que van a ser vehiculizadas claramente, como dice Mateo, por decisiones gubernamentales quizá, pero acá nos estamos centrando fuertemente en el mercado como ordenador. Y esos mercados como ordenador va a estar, de nuevo, fuertemente atravesado por la estructura y por aquellos desarrollos locales, que tienen un peso, son previos a los internacionales, pero tienen el mismo peso en términos de moldeadores de ese mercado nacional. Eso es lo que va a plantear Polanyi ahí en el texto. ¿Sobre esto alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? ¿Nada? Martín acaba de decir, quedarnos con la idea de que esto no fue, que no es que se dio, sino que efectivamente fue por una toma de decisiones. Yo comparto y con qué... Gracias. ¿Con qué cuestión de la que plantea Harvey podemos vincular esto que dice Martina? Martina dice, bueno, tengamos en cuenta que esta evolución de los mercados no fue casual, sino que hubo decisiones de por medio. ¿Con qué de lo que yo dije como 3 veces ya del texto de Harvey dialoga esta idea? Con la discusión en torno a que no existe ¿qué? Neutralidad. Porque partimos de valoraciones y las valoraciones se asientan en las formas en las que pensamos. No en la forma en la que pienso yo, el Nico, sino en las formas en las corrientes de pensamiento que abrevan a identificar problemas y formas de abordarlo de determinadas maneras. Problemas epistemológicos y problemas sociales, de los dos, digamos, porque van de la mano. Cuando digo problemas epistemológicos son problemas de cómo entendemos a la sociedad, de cómo entendemos a los problemas, de cómo entendemos a las personas vinculadas a esos problemas, de cómo nos posicionamos quienes intervenimos, trabajamos, opinamos sobre esas valoraciones desde esas perspectivas. Así que gracias ahí por los comentarios y aportes. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta o alguna duda, yo creo que están en condiciones de venir al examen. Aprovechen estos 2 días para meterle a la lectura. Pueden armar grupos de estudio. Hay como Coti y el compañero que se apoyaban. Se pueden apoyar entre ustedes. Está bueno que armen como grupos de debate y grupos de discusión para trabajar los textos. Pueden usar el foro si tienen alguna duda. Yo creo que no, yo sí o sea, úsenlo, digamos, pero más que decir, hola profe, no entiendo tal cosa, para mí está válido si alguno o alguna de ustedes se anima también a responder o a decir, como dijo Martina recién, yo tengo dudas sobre esto, pero creo que va por acá. Y eso me parece que ayuda bastante. Y lo otro, bueno, descansen, duerman, porque está bueno. Nos vemos el miércoles a las 10. Después les avisamos en qué aula. Sí. El tema de estudio, ¿sería recomendar estudiar hacer un resumen de toda la unidad o solamente las características? Yo le haría de todo. Y si te queda tiempo, anda a las preguntas en particular.